geometría que se puede usar para estudiar redes enzimáticas, es que sí, pero voy a tratar de explicarles un poquito de qué se tratan estas redes enzimáticas, que por ahí no son más ajenas. Entonces, el pequeño plan de la charla les voy a mencionar una fuente de inspiración, lo básico de lo que llaman Chemical Reaction Networks. Después les voy a mostrar algunas redes biológicas importantes. Les voy a hablar de los sistemas Messi, si ustedes piensan que esto tiene que ver con lío Messi, tiene que ver. Después les voy a explicar lo que es multiestacionalidad, que es un concepto importante, y los desafíos que todavía están, algunos de los desafíos que todavía están pendientes. Entonces, esto es algo que extraje de un artículo de estos autores. Stas Schwarzman estuvo en Argentina en el 2018 en unos cursos que organizamos de Introducción a Biología de Sistemas. Y si bien su formación es de bioquímica, etcétera, tiene mucha base de matemática. Y entonces en este paper en particular dice que estos ciclos de multisite de fosforilación son ubicuos en los sistemas de regulación de la célula y se estudian en varios niveles, pero que él dice que es importante tener un conocimiento predictivo para poder ver qué es lo que va in vitro, para ver lo que va a pasar en vivo, pero dice que esto no se puede hacer sin modelos matemáticos. Y lo que es interesante para mí es que la mayoría de estos modelos matemáticos tienen álgebra y geometría, los que se usan usualmente. Entonces, les voy a explicar uno que es muy simple, simplificado, que es así. Se llama un two-component system. Entonces, acá hay nombres que ven en azul y nombres que ven en rojo. O sea, cada uno de estos nombres corresponde a una especie química, que en realidad en este caso es una proteína. Hay solamente dos proteínas, la HK, que es una histidina quinasa híbrida, y RR, que es el Response Regulator. Entonces, esta proteína tiene dos lugares donde se puede fosforilar. Eso quiere decir donde puede adquirir un grupo fosfato. La gracia de eso es que estos grupos fosfatos que no entran dentro de esta modelización es lo que activa a la proteína. Entonces, esto quiere decir, esto es la misma especie química, pero cuando tiene un fosfato en uno de los lugares, esto cuando la tiene en el segundo, y esto cuando tienen los dos. Y una vez que está fosforilada, entonces va y actúa y produce otros mecanismos dentro de la célula, que terminarán en acciones que la célula hace de dividirse o decidir automatarse, que es apoptosis, etc. Entonces, en este mecanismo simplificado se supone que esta proteína se puede autofosforilar, y estos Ks que ven acá son números reales positivos, que se llaman reaction rate constants. Y esta también, el response regulator, puede fosforilarse cuando le viene, o sea, este más, aquí quiere decir que hay dos moléculas que están reaccionando juntas, para reaccionar una de estas azules con estas rojas, y van a producir, entonces el fosfato va a saltar del azul a la roja. Y aquí también va a saltar así, y se supone que el RR se puede autodefosforilar. O sea, lo que vemos acá es matemáticamente un grafo dirigido que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nodos. Los nodos están etiquetados con lo que se llaman complejos. Los complejos son estas sumas formales de especies químicas. Cuando hay una, es una, pero podría haber más. Típicamente en química hay más. En bioquímica es difícil porque son moléculas muy grandes y es difícil que más de dos se puedan interactuar. Y están decoradas, están etiquetadas o decoradas las flechas con estos números reales positivos. Entonces, lo que uno realmente quiere estudiar es la evolución en el tiempo de las concentraciones de las especies químicas. O sea, nuestro objeto de estudio son cómo van a cambiar las concentraciones. Entonces, vamos a suponer que dependen del tiempo, o sea que la respuesta va a ser una curva que depende del tiempo en un espacio de dimensión 6, porque tenemos 6 especies químicas, las 4 azules y las 2 rojas.
Ahora voy a escribir esto mismo, pero en vez de llamarlo desde HK00 así, lo voy a llamar X1, X4 y esto es X5, X6. Sin embargo, yo me acostumbré a que es muy útil tenerlos con esta notación porque inmediatamente al cerebro le dice qué función cumple. Entonces, bueno, esto por ahí es más amigable matemáticamente, pero es lo mismo. Y típicamente se usa la hipótesis de que las concentraciones van a evolucionar con lo que se llama Mass Action Kinetics, que da el siguiente sistema dinámico de ecuaciones, que es ordinario, que depende de una sola variable t. Acá las x chiquititas son las concentraciones de las correspondientes x mayúsculas. Y entonces la idea es que, por ejemplo, si quiero entender esta línea que está acá, la derivada de x3 respecto al tiempo, me fijo todos los nodos que tienen un x3 en algún lugar. El x3 está aquí, le llega y le sale esta flecha, y el x3 está aquí como parte de este complejo. Entonces lo que va a recibir es K2 veces la concentración de x2, va a perder menos K3 veces por x3, y luego va a haber menos K4 veces y aparece el producto de las concentraciones. ¿Por qué? Bueno, porque la idea es, o sea, la concentración es más o menos cantidad de moléculas por unidad de volumen. Es como una probabilidad, es como la probabilidad de que la molécula esté allí. Entonces, en esta hipótesis que la Mass Action Kinetic la propusieron unos noruegos en el siglo XIX, es como decir que la probabilidad de que pase la reacción, que son dos cosas independientes, que esté o no esté cada una de las dos moléculas que van a reaccionar, y entonces la probabilidad de la unión es el producto de las probabilidades. Eso es este producto, pero lo que vemos es lo que produce a mano derecha son polinomios en las concentraciones. Y algo que quiero hacer notar, que la notación que en general uno usa, esto, el x3, si pienso que tengo variables x1, x6, lo escribo como x a la e3, a la 001, 000, y x4, x5 es x a la e5 más e4. E4 más e5 es lo mismo. Entonces, estos exponentes, e4 más e5, corresponde a esta suma formal de x4 más x5. O sea, guardamos simplemente el vector 0, 0, 0, 1, 1, 0. Estos, los exponentes son lo que vamos a llamarlas, es una manera de representar los complejos, que lo vamos a llamar con Y. Entonces, lo que tenemos es así, estas dadas son iguales a estas 6 funciones F1, F6, que como ya observé son polinomios, o sea, son polinomios con coeficientes reales, y que tienen una estructura combinatoria que viene de este grafo dirigido de reacciones. Y lo que es fácil de observar acá es que si sumo las Fs de las 4 azules, de las 4 HK, la suma de las Fs es 0, y lo mismo la suma de las dos rojas, la F5 más la F6, estas dos. Eso quiere decir que la suma de la derivada de los XY es 0, luego si tengo la funciones XY definidas en un intervalo conexo, esta suma tiene que ser constante para todo t. Eso da dos leyes de conservación lineales. Si quiero, esto vale para todo t donde estén definidas las soluciones. En este caso hay un teorema que dice que están definidas para todo tiempo mayor que 0. Después les voy a explicar por qué rápidamente. Y entonces estas t que están acá al lado, de este lado se llaman las total amounts o conservaciones totales. Pero entonces lo que vemos es que tengo una curva, la solución va a ser, hay solución siempre en un entorno del 0 porque esto es súper C1, es todo lo que ustedes quieren de bonita, las Fs. Entonces las trayectorias viven en dimensión 6, pero están restringidas por estas dos ecuaciones lineales afines. O sea, viven en realidad una variedad lineal de dimensión 4 en el espacio R6. Entonces la definición general es parecida, o sea, un Chemical Reaction Network es un grafo finito dirigido, G, que tiene vértices, que tiene ejes, que tiene estos números positivos que son las etiquetas de los ejes, tienen estos I sub I, que son esas combinaciones lineales formales, los exponentes que teníamos de especies, y vemos las concentraciones con funciones de tiempo, y el sistema es lo que acá está escrito en general. Esto es un vector, yo ahí escribí cada coordenada, pero esto es un vector. Estos son vectores enteros en R6, o sea que esto también es un vector. Esto es un monomio, que es el monomio de partida, y esto es un número real. O sea, vemos que acá quedan todos polinomios.
Entonces, y lo que siempre sucede es que las relaciones lineales entre la diferencia de los vectores que da el complejo en la llegada y en la salida, dan lugar, relaciones lineales entre la diferencia de vectores da lugar a conservaciones lineales, leyes de conservaciones lineales. Y los total amounts, que eran esos, los T1, T2, están determinadas por las condiciones iniciales. Pero en realidad lo que sucede es que estas rate constants, constantes de reacción, no se conocen o son difíciles de medir, porque a veces hay reacciones que suceden muy rápidos, o muchas veces matemáticamente se puede probar que aún observando las Fs hay ciertas Ks que no se pueden determinar. Entonces, en realidad, nuestro punto de vista es que lo que estamos mirando no es un sistema de ecuaciones diferenciales, sino que lo vamos a mirar como una familia que depende de estos parámetros Ks. Y lo que vamos a intentar hacer, en vez de hacer una simulación, es decir, bueno, ¿qué propiedades tienen los Ks? ¿Puedo partir el espacio de los Ks en conjuntos donde, bueno, más o menos puedo decidir cuál va a ser cualitativamente la dinámica del sistema? Entonces eso es lo que nos proponemos, y una cosa interesante que tiene esto Mass Action Kinetics, que sale de la forma, es que si una solución empieza en el cuadrante no negativo, ortante no negativo, nunca se puede poner negativa, lo cual es, o sea, eso en términos de dinámica dice que el ortante no negativo, en realidad también el positivo, eso se llama forward invariant for the dynamics, o sea, si empiezo ahí, nunca se va a poner negativo, lo cual es razonable si pienso que tenemos concentraciones especioquímicas o moléculas, ¿no? Entonces, por eso vamos a concentrarnos en el cuadrante no negativo, en el ortante, y más en general en el ortante positivo, en R a la cantidad de especies mayor que 0. Entonces, ¿qué es un steady state? Un estado estacionario. Un estado estacionario son todas las soluciones constantes, o sea, solo solución donde estoy ahí no me muevo. Eso quiere decir las derivadas son 0, entonces lo que tengo que hacer es buscar las soluciones de estos polinomios iguales a 0. Entonces, estos son todos esos polinomios, F1, Fs igual a 0, eso lo llama la steady state variety, que es una variedad algebraica que la vamos a cortar con el ortante no negativo, en general con el positivo. Estas que ven aquí son esas ecuaciones que, por ejemplo, en el ejemplo era x1 más x4 igual a t1, x5 más x6 igual a t2. Este sería el subespacio cuando igual a 0, y estos son los trasladados paralelos cuando pongo distintos total amounts. Entonces, estos son los puntos positivos de la variedad de estados estacionarios. Entonces, lo que intenté decir es que si yo empiezo aquí, la trayectoria siempre se va a mantener aquí. Entonces, si la trayectoria va a converger, que no tiene por qué, lo que se puede probar es que el punto límite es un steady state. Entonces, si empiezo en cualquier estado inicial que viva aquí, si hay un límite de la trayectoria, tiene que ser este punto. Suponiendo que no haya en el borde, también podría tender al borde. Y, por ejemplo, aquí también hay uno solo, pero a esta altura, para este valor de t, vemos que hay puntos, o sea que dependiendo de donde uno empiece, puede converger a distintos estados de equilibrio. En realidad, eso si el estado de equilibrio es atractor, o sea, si el estado es lo que se llama estable, o sea, cuando el jacobiano no es nulo, eso se decide si la parte real de los autovalores es negativa. En este caso vamos a ver que como hay leyes de conservación, el jacobiano es idénticamente 0, pero se dice también eso. A veces podría ser repulsores, pero típicamente los estados de equilibrio, aunque no atraigan la dinámica, explican gran parte de lo que uno ve. Cuando uno tiene un estado que es que es repulsor, eso por ahí va a generar por ahí ciclos u otro comportamiento más complicado. Entonces es muy importante entender estos estados de equilibrio. Entonces, lo que vamos a decir es que nuestro sistema de reacciones químicas exhibe multiestacionariedad si es posible encontrar más de un estado de equilibrio positivo, estado estacionario positivo, en la misma, o sea, esto se llama
Stoichiometric Compatibility Class, pero es cada uno de estos trasladados paralelos de ese subespacio. O sea, en este caso, si esto viniera de una red de reacciones químicas, este exhibe multiestacionalidad porque hay un valor de t para el cual esto pasa. Pero típicamente vamos a también a variar las constantes, entonces estas curvas se van a ir modificando. Entonces la pregunta es si hay un valor de constantes y un valor de totales para los cuales voy a encontrar más de un estado de equilibrio positivo. Entonces, ¿por qué uno estudia esto? Entonces, bueno, la mayor parte de las células en el cuerpo tienen la misma información genética, eso lo saben los biólogos moleculares hace bastante, y entonces dicen, no es, o sea, estos son sistemas determinísticos, ¿no? Una vez que uno empieza, la trayectoria está determinada, aunque uno no la conozca, digamos, matemáticamente está determinada en todo el intervalo donde esté definida, pero suelen decir que el hecho de que haya más de un estado estacionario con los mismos con cantidades totales es lo que le permite a la célula tomar decisiones. O sea, por ejemplo, uno podría regular, o la célula podría regular cuántos son estas concentraciones totales y entonces poder ir a distintos estados de equilibrio. Entonces, y aparte la idea es que en general estos procesos biológicos son muy complejos y muy difíciles de estudiar realmente, pero bueno, hay algunos, la esperanza es encontrar algunas propiedades cualitativas que dependan de pocas variables y que nosotros podamos llegar a decir algo sobre esto. Entonces lo que ven acá es un esquema súper esquemático de una enzima fosforilando lo que se llama un sustrato. Acá tengo S0, S1, hay una enzima E, una enzima F, y es todo este nombre largo, en realidad es una especie química que ellos llaman ES0 para entender que vino de cuando se juntaron S0 y E. Y acá también hay otra, que es una sola, aunque tenga este nombre largo. O sea, acá tenemos S0, S1, EF y estos dos intermedios, o sea, hay 6 especies químicas, hay 6 complejos y hay 6 reacciones. Esta es reversible y esta no. Y estas son estos constantes positivas de reacciones. CAT es por catálisis. Entonces, y esto es activación y desactivación. Entonces, esto quiere decir, si la enzima, no sé, por ahí se acuerdan algo de la escuela secundaria, o sea, la enzima ayuda a que las reacciones se produzcan a una velocidad compatible con la naturaleza, con nuestra vida, ¿no? Entonces, aceleran las reacciones, pero viene y se va tal como vino. Mientras, cuando el sustrato, que acá el S es el S0, es capturado por la enzima, producen este estado intermedio, y en ese estado puede adquirir el fosfato, que es este amarillito, y se va como S1. O sea, le permite al S0 transformarse en S1 y el S va de lo más campante, pero permitió que esto se haga a una velocidad razonable. Y la F es otra enzima, la S se llama una quinasa, y la F es otra enzima que permite desfosforilar al S1. O sea, todo esto que está acá, que ven 6 reacciones, 6 especies químicas, 6 complejos, 6 reaction rates, se suele representar con este dibujito que esconde todo eso. ¿Está bien? Este dibujito, cuando uno lo ve, en realidad quiere decir todo esto. Entonces, en vez de una reacción, lo que uno puede pensar es que tiene 2 fosforilaciones secuenciales. Este lo llama un model, un modelo de reacciones bioquímicas. Y después vamos a ver que uno puede estudiar N de estos. Esto es secuencial porque no dice dónde están los sitios donde se puede fosforilar acá, pero primero adquiere uno, pasando por intermedio, y la enzima le permite adquirir otro, o sea, el S0 queda con 2 fosfatos, y viene la F y se lo saca en un mecanismo similar. Entonces, ahora les voy a mostrar las ecuaciones, voy a llamar con rojo, yo no por nada estoy poniendo distintos colores, estoy llamando con rojo a los sustratos, con azul a los intermedios, estas son las concentraciones de estos 4 intermedios, esto que es magenta va a ser el X4, va a ser la concentración de la quinasa, y X5 va a ser la concentración de esta otra fosfatasa. Este es el sistema que no quiero que lo miremos, pero ya ven que rápidamente en un sistema bien todavía chico, ya es bastante más complicado de entender. Es fácil ver, y es un sistema que es no lineal, simplemente porque esto aquí aparecen estos monomios de grado 2.
Y aparecen naturalmente, para los bioquímicos esto es muy natural, que hay 3 relaciones de conservación. Uno, hay una conservación del sustrato total, de la quinasa y de la fosfatasa, y es que aparecen estos más todas las enzimas que aparezcan en su camino. Por ejemplo, la E solo tiene en su camino estas 2, la F estas 2, y las S tienen los 4. Por eso acá aparecen, perdón, las 4, acá 2 y acá 2. ¿No? Entonces ya acá vemos que hay muchas variables. ¿No? Hay muchas variables y hay muchos parámetros. Nuestros parámetros van a ser todas las reaction rate constants, los K y los L, y también los total amounts, los E, los S tot, E tot y F tot que tengo acá. Entonces, ahora les voy a mostrar lo que es una cascada. En una cascada, recuerden que esto eran esas 6 reacciones que les contaba. Lo que aquí es como el producto de esta reacción, de alguna manera, que es el S0 fosforilado, viene y después actúa como enzima en otro mecanismo. O sea, viene y fosforila a la P. O sea, la S es cierta enzima, la P es otra enzima, pero esto, una vez que está fosforilada, fosforila la P. Y acá es lo mismo. La diferencia entre estas dos pequeñas cascadas es que aquí se supone que hay 2 enzimas distintas que desfosforilan y acá se supone que es la misma. O sea, en ambos mecanismos hay 18 parámetros, acá hay 10 variables y acá hay 9 variables. Y esto es una cascada mínima también. Entonces, esta es una cascada más realista, se llama el ERK, la cascada del ERK, que es una proteína muy importante, que esto que se supone acá se supone que es la membrana de la célula, y acá con un ligando se une y se termina produciendo esta RAS, y la RAS actúa como enzima para que esta se fosforile, y esta, una vez fosforilada, hace esta doble fosforilación acá, y esta doble fosforilada hace esto, y a veces esto vuelve y produce esta reacción lateral acá. Pero una vez que está doblemente fosforilada, está activada, va y produce transcription factores de transcripción en la célula, etc. Ya vimos, no voy a contar el número de variables acá, pero ya vemos que son muchas. Lo que tienen las cascadas es que en cada nivel se incrementa la cantidad de leyes de conservación, que de alguna manera es el número real de variables de las que depende el sistema. Está sacado de un paper de Science, de Ginard y Feinberg, que es un mecanismo que en general uno lo ve así, que es difícil de ver, que es lo llaman una enzima bifuncional en Escherichia coli. No los voy a explicar, pero escrito de esta manera acá abajo, que está sacado de otros papers, se parece más a lo que yo les mostré antes. Uno en los papers por ahí tiene que agarrar así y entender qué es lo que están diciendo. Y uno llama una fosforilación procesiva de otro paper que súbitamente, a través de internet, aparece con los N-fosfatos y O sea, hay varios mecanismos distintos que los estudian, muchos grupos distintos. Son otros mecanismos enzimáticos bastante más complicados que no los vamos a describir, pero que están en otros papers bioquímicos. Entonces, lo que hicimos nosotras con Mercedes Pérez Millán, que es una exalumna mía, miramos todas estas redes que aparentemente son bastante distintas y descubrimos que tienen una estructura común. Entonces lo que hicimos fue aislar una estructura común que tienen todas estas redes distintas, que presentan modificaciones de tipo enzima sustrato con intermedios. Estábamos tan cerca de Messi que le pusimos swaps, porque hay swaps también, o sea, eso cuando salta el fosfato de uno a otro. Y cuando en estas redes le ponemos mass action kinetic, le llamamos sistemas Messi, y incluyen a todos los que yo les mostré hasta recién. Por supuesto, esto no sale de la nada, como en matemática, o sea, todos vamos construyendo sobre trabajos de otros. Había trabajos previos de Feliu y Biuf muy interesantes, de Thompson y Jeremy Gunaguardina, y de Ñacacha, que es un matemático de Benín. Entonces, un objetivo restringido, pero que nosotros pensamos que es interesante, es bueno, tratar de construir así un paquete de herramientas que uno input una red Messi y le devuelve propiedades. Voy a explicarles un poco qué son estas propiedades que está acá, que uno quisiera predecir. Antes de eso, le voy a decir, lo fundamental de una red Messi es que hay una partición del conjunto de especies. Por ejemplo, podrían ser los intermedios, o sea, los que yo tenía como azules, aquí están naranjas.
estarán, estas por ejemplo eran los sustratos, estas unas enzimas, otras enzimas, o sea, tengo una partición en conjuntos, disconjuntos de las especies químicas, y hay dos tipos de complejos, los intermedios, que cuando aparecen siempre solitos, dan complejos monomoleculares, y los complejos core, que tienen dos especies de acá, pero tienen que venir de distintos subconjuntos, y en realidad la definición, acá lo que dice que los polinomios resultan lineales afines en las variables de cada uno de estos S, pero en realidad los intermedios aparecen mezclados en varias de estas cosas, y es lo que produce la riqueza de las distintas reacciones dinámicas. Esto no lo voy a leer, pero simplemente para que vean la definición del sistema Messi. Es una axiomática como uno define la axiomática de conjunto. ¿Está bien? Tienen que pasar, de grupos. Tienen que, son cosas que uno les impone a las distintas reacciones. Si son de esta pinta, decimos que es Messi. Y de hecho hay un poset de posibles particiones que dan una estructura Messi a una red, y le decía, las reacciones son todas las anteriores, pero no la vamos a leer. Entonces lo que hacemos es, describimos leyes de conservación, que los que van a hacer que la dinámica quede restringida, esos subespacios afines lineales, con coeficiente 0,1, por ejemplo, es x1 más x2 más x3 más x4, tiene coeficiente 0,1, tiene 1 en x1, x4 y 0 en x5, x6, que están asociados a cualquier subconjunto de la partición, y probamos y damos condiciones combinatorias que implican que estas son las únicas que hay, porque a veces puede haber otras, pero damos condiciones restrictivas, pero que se satisfacen en la mayoría de los modelos enzimáticos populares que encontramos en la literatura. Persistencia es una propiedad de sistemas dinámicos que dice que si cualquier trayectoria que empieza en un punto del ortante positivo, no va a pasar infinitamente cerca de un punto o sea, no va a haber una sucesión de puntos en la trayectoria que tiendan a un punto del borde con alguna coordenada cero. O sea, en términos dinámicos, es que no haya un omega limit point en el borde. Entonces se dice que, dicho más informalmente, que ninguna trayectoria que empiece en un punto con coordenadas positivas, que persistencia quiere decir que cualquier trayectoria que empiece en un punto con coordenadas positivas se mantiene a una distancia positiva de cualquier punto del borde. Entonces damos también condiciones suficientes, no necesarias, o sea, todas las condiciones que damos son siempre suficientes, no sí, solo sí. Y son restringidas, pero como les decía, la mayoría de las redes que la gente estudia, los bioquímicos estudian, tienen estas propiedades. Y también describimos una amplia clase de sistemas network, los llamamos toric Messing networks, para los cuales la variedad de estados estacionarios es racional. O sea, racional quiere decir que la puedo parametrizar, ¿no? Si yo la puedo parametrizar, la puedo ir recorriendo, porque típicamente viene dado como ceros de polinomios. Digamos, en la geometría algebraica prácticamente ninguna variedad es racional. O sea, las variedades en general son no racionales, pero sucede que en este caso nos preguntamos por qué que la gente las puede estudiar a estas. Bueno, porque la mayoría de estas son racionales y están cortadas por binomios. Binomios son polinomios con dos monomios. Entonces hay la teoría básica de ideales tóricos que dice entonces lo puedo parametrizar con monomios, con coeficientes que dependen de las constantes de reacción. Entonces, no les voy a mostrar los resultados porque no hay tiempo y no se entendería nada, simplemente para darles un pequeño muestra del tipo de resultados que tenemos. O sea, lo que hacemos es de la cascada esa se puede probar que la cascada con la que tenía las F1 y F2 es monoestacionaria, o sea, no habrá ninguna elección de KT, puede ser multiestacionaria, pero si tengo la misma acá proteína volviendo, entonces sí puede ser. Acá ya no están representados los intermedios, y los conjuntos de partición, mis intermedios, las S, los P, la E y la F, esa es la partición. Entonces con esto formamos otros grafos, que no les voy a contar cómo se hacen, pero que salen de acá, y además formamos otro grafo que
donde los nodos están indicados por estos subconjuntos de la partición de las especies, donde hay una flecha, si al menos una especie de acá actúa como enzima o como swap, o en una reacción de swap con alguna especie de aquí. Fíjense que esto que está aquí tiene un ciclo, pero no es un ciclo dirigido, o sea, no puedo dar toda la vuelta de manera dirigida. Simplemente es así, esto es un grafo dirigido acíclico. Entonces, el teorema, que yo no lo puedo terminar de leer porque a mí la parte esta del zoom me tapa la parte de abajo. Ahora sí, ahí lo logré. Dice, como este grafo no G2, esto es haberle sacado los loops, pero como G2 es débilmente reversible quiere decir que si en una componente conexa, si tengo un camino dirigido para ir en una dirección, hay otro camino dirigido que vuelve. Como este grafo es débilmente reversible, dos nodos en una componente se pueden ir por un único camino dirigido minimal, este no tiene ciclos dirigidos, entonces deducimos que el sistema dinámico lineal es conservativo. Conservativo quiere decir que las acciones las dinámicas tienen lugar en conjuntos compactos, o sea que la intersección de esas variedades lineales con el ortante no negativo es compacta, o sea que están, por ejemplo, puestos así y no así, que la intersección queda compacta. Entonces, esto que sea conservativo lo que implica es que las trayectorias están definidas en todos los reales positivos. Consistente es una condición de compatibilidad mínima para que pueda existir al menos un estado estacionario positivo, y persistente. La variedad de estados estacionarios tiene dimensión 4, que es la codimensión de su espacio de estos parallel translates. Las intersecciones son finitas, es racional, la B está racional, y damos una parametrización monomial explícita, y los binomios que lo cortan. Pero bueno, hay todos teoremas que dicen esto, que son esencialmente combinatorios, pero que dicen cosas interesantes de la dinámica. Entonces, por ejemplo, un teorema que sale de esto, que también dicho sumamente rápido, es una pregunta, ¿no? Es, por ejemplo, un teorema, un resultado que permite decidir multiestacionalidad para sistemas tóricos, aunque no vengan de sistemas MESI. Sistemas tóricos son aquellos donde la B esta es una variedad tórica, donde la B la puedo cortar con binomios o parametrizar con binomios, aunque no venga de una estructura MESI. Y esto matroidal quiere decir que depende de los menores de ciertas matrices. Ahora lo voy a poner. Entonces vamos a suponer que los ceros positivos los estados estacionarios positivos no son vacíos, o sea, hay al menos uno, y los puedo definir por polinomios con dos términos, con exponentes. O sea, esta matriz B quiere decir lo siguiente: imagínense que yo tengo el monomio x1 por x2 menos x3 al cuadrado. ¿Está bien? Entonces eso escribo. x1 por x2 sería x a la 101, y x3 sería x3 al cuadrado, perdón, x a la 002. Entonces tengo 101, le resto 002, o 110, perdón, x1, x2, 110, le resto 002, me queda 1 menos 2. O sea, si tengo un binomio, miro los monomios, los exponentes de cada monomio y los resto. Y los pongo en una matriz B. Y me quedo con independientes. Si hay dependientes, los tiro. Entonces los pongo en una matriz B, esos en las columnas de una matriz B, pongo estas diferencias de los exponentes de los binomios que cortan esta variedad de estados estacionarios, y es fácil ver que hay una matriz dual, que en realidad es una matriz A, tal que B da una base del núcleo de la matriz A, que está definida salvo multiplicar a la izquierda por una matriz inversible. Entonces tengo la A, la S es esa, viene dada por las relaciones lineales. La S sería, en el ejemplo, el subespacio x1 más x4 igual a 0, x5 más x6 igual a 0. Entonces, esta S-perp es una matriz que tiene los coeficientes de una base de formas lineales que cortan mi subespacio. En este caso, ¿se acuerdan que el x1 más x4, x5, x6 más x6? O sea, la matriz S-perp sería 1, 1, 1, 1, 0, 0 y 0, 0, 0, 0, 1, 1. O sea, pongo los coeficientes de las ecuaciones que definen el subespacio. Entonces tengo dos matrices, ¿no?
Entonces, si estas dos matrices tienen el mismo rango, cosa que para los sistemas Messi con condiciones combinatorias aseguramos que pase, pero si tienen el mismo rango, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Una es que en cualquiera de estos trasladados, que yo antes lo había puesto ecuaciones igual a T, o pienso es en su espacio S trasladado más por la condición inicial, en cualquiera de estos, a lo sumo hay una única solución positiva para toda elección de constantes. Eso lo llaman monoestacionalidad. Otra dice, entonces tengo estas dos matrices, A y S, que son del mismo tamaño y del mismo rango. Entonces elijo un menor maximal. Para elegir un menor maximal elijo un subconjunto J de columnas en las dos. Entonces calculo los menores maximales correspondientes y me fijo si tienen el mismo signo. O sea, decir que tienen el mismo signo, que el producto sea mayor o igual que 0. En realidad permito que uno sea 0 cuando el otro no 0, pero cuando son no nulos, tiene que haber por lo menos uno no nulo, y cuando son no nulos tienen el mismo signo. Bueno, si eso pasa, es equivalente a la monoestacionalidad. Lo mismo se puede dar en términos de la matriz B usando cosas básicas, lo llama dualidad de Gale. Y esto lo que dice es que, o sea, agarro un hortante es qué signo tiene mis vectores. Por ejemplo, en R2 hay 9 hortantes, porque X1, X2 puede ser el X1, puede ser o positivo o negativo 0, el X2 positivo o negativo 0. O sea, hay 2 al cubo, perdón, hay 3. ¿Bueno? 3 al cuadrado hortantes. 3 al cuadrado, puedo poner 3 o 3, independientemente. Entonces hay 9 hortantes. Entonces están los 4 abiertos de dimensión 2, los 4 semiejes y el 0. ¿Está bien? Entonces estas condiciones son equivalentes a que en ningún hortante, salvo en el 0, porque son subespacios, el subespacio S y el A corten los dos el mismo hortante. O sea, imagínense que yo estoy en R2, imagínense que voy a cortar los hortantes estos abiertos, o sea, mi recta podría estar así o estar así, también podría estar sobre los ejes, ¿no? Pero las que están así, las que si tengo una así y otra así, entonces no cumplen esta condición. O sea, ningún hortante, el S y el A, el Rosepan de la cortan el mismo hortante. Y eso lo que es interesante es que lo puedo chequear con los menores de la matriz y es equivalente a la monoestacionalidad. Y esto también viene de muchos papers, desde uno previo de George Krachun y Feinberg. Feinberg es un ingeniero químico que es el que matematizó y puso esta teoría de una manera bien matemática, en principio, y después vino todo un grupo de gente que la fuimos algebrizando un poco más. Este es un paper que hicimos en el DAX-Tool, que es como Overwolfach, pero para Computer Science, y sacamos resultados matemáticos que venían de esta inspiración de redes bioquímicas. Entonces, hay otras herramientas matemáticas para entender la multiestacionalidad. Hay una que es muy linda, que usa teoría de grado de Brouwer. La versión más linda está y más útil está en un paper de Conrad y Feliu Michel-Ayub de 2017. Y ellos dan condiciones en las rate constants, o sea, siempre el setting de esos chemical reaction networks, donde pensamos que tenemos esas constantes de reacción flotando. Queremos saber para ciertas constantes de reacción si es posible encontrar constantes de reacción y cantidades totales para los cuales el sistema tenga más de una solución positiva en la intersección. Ellos dan condiciones solamente en las constantes de reacción, que dice, para estas constantes habrá total amounts, pero cuando trabaja un sí, solo sí. Y finalmente da lugar a estudiar la positividad de un cierto jacobiano, y esto en realidad tendría que ser rayitas. Estos 4 autores tienen papers del 2020 y uno que está en proceso en 2021, donde lo estudian para esa doble fosforilación y las N-fosforilaciones. O sea, hay mucha teoría matemática en sistemas dinámicos y en álgebra. El problema es que hay muchas variables. O sea, la teoría está, pero lo que nosotros queremos hacer es cómo la aplicamos a estas redes, que son tan grandes. Tenemos que usar la estructura para que la matemática que tenemos nos permita decir cosas que tengan algún interés para estas redes biológicas. Nosotros generalizamos un poco esto aplicando las redes Messi, y también usamos algo que viene de lo que se llama teoría de bases de Grebner,
o symbolic computation a formas triangulares. Después hay gente que trabajó en usar métodos numéricos o simbólicos, y ahí dice para detectar puntos en diferentes chambers del complemento del discriminante. Entonces, por ejemplo, déjenme que les diga lo que quiero decir. Imagínense que estamos en una variable y tenemos nuestro querido polinomio cuadrático ax cuadrado más bx más c. Pero lo vamos a mirar en función de a, b, c. O sea, ¿para qué valores de a, b y c? O sea, dado a, b y c, ¿cuántas funciones reales tengo? ¿Cuántas, raíces reales tengo y cuántas positivas? Entonces, lo primero que tenemos es nuestro discriminante b cuadrado menos 4ac, y sabemos que si es positivo va a haber 2 raíces reales, si es negativo no va a haber ninguna raíz real, si es 0 va a haber una raíz real doble, pero, y aparte puedo decidir en función de los signos de los coeficientes si van a ser las dos positivas o una positiva y una negativa cuando tengo el discriminante positivo. Pero la única, imagínense que tengo una familia de estas cuadráticas, pero con A, B y C dependiendo de un parámetro T. O sea, voy moviendo mi parámetro en una curva. La única manera en que el número de soluciones reales puede cambiar es si atravieso el discriminante. O sea, tiene que haber 2 raíces complejas que se junten para que de golpe se pierdan o crezcan las 2 raíces reales. O sea, este discriminante en el espacio real desconecta el espacio de los coeficientes en 2 componentes conexas, esta hipersuficie discriminante, y en cada una de las componentes conexas, que lo llaman chambers del complemento, tendría que agregar, si quiero que entre estudiar los signos, tengo que agregar las condiciones para que tantas raíces sean positivas o negativas, pero por un momento déjenme dejarlo de lado. En cada componente conexa del complemento tengo el mismo número de raíces reales, entonces basta que yo elija un punto, calculo cuántas hay ahí y ya sé lo que hay para cualquier otro suma que tenga discriminante en la misma chain. Pero claro, esto se puede hacer si uno tiene un sistema específico, por ejemplo esa cascada de 2 niveles, etcétera, o lo más grande, una cascada de 3 niveles es inabordable, pero esta gente estudia algo. O sea, si uno se le va la vida en estudiar una, puede usar métodos numéricos que funcionan probablemente mejor que los simbólicos para entender esto, pero esto no se puede hacer para todo N. O también hay gente que trabajó en cálculos directos usando subredes y extrapolación, y esencialmente usa el teorema de funciones implícitas. Pues otra de las herramientas que usamos son las que están basadas en lo que se llama degeneraciones. Déjenme muy rápido que les diga que, o sea, degenerar los coeficientes. Esto va a la escuela rusa, por ejemplo, no sé si yo voy a hablar de Oleg Viro, que trabajó en estudiar topología de curvas reales. Entonces lo que uno hace es lo siguiente, estos puntitos negros que ustedes ven aquí son los exponentes de los polinomios que queremos estudiar. Tenemos un sistema de polinomios y acá dibujamos, queremos calcular cuántas raíces positivas va a tener o cuántas raíces reales. En realidad nosotros queremos positivas. Estos puntitos negros que ven acá abajo son los exponentes de los polinomios, y esto que ven acá es la envolvente convexa. Entonces, este h es una función que da altura, una altura arbitraria en principio a cada puntito. Entonces lo levanto, tomo la envolvente convexa y me quedo con lo que se llama la lower hall. Son todas aquellas caras que la última coordenada de la normal es positiva. Y lo proyecto. Cuando lo proyecto, si esto a la altura es suficientemente genérica, al proyectarlo da una triangulación. Si no es suficientemente genérico, da lo que se llama una subdivisión regular. Pero, por ejemplo, no tienen por qué aparecer todos los puntos de A. Por ejemplo, para este punto negro de acá, la altura era tan alta que no está en el lower hall y no la voy a ver. Entonces, usando esto de acá abajo, que es lo que se llama una subdivisión regular, es lo que permite, consiguiendo soluciones positivas de los subsistemas que vienen de solo mirar los monomios en cada uno de estos triangulitos, hay una versión del teorema de funciones implícitas que por este asunto, que es por la coherencia de la subdivisión regular, permite extender eso a un abierto de los coeficientes. Entonces, les voy a tratar de explicar en unos dibujitos qué quiere decir degeneraciones, pero lo interesante es que fíjense que yo acá lo hice en dimensión 2, donde todos más o menos podemos, dimensión 1, 2, todos podemos ver una triangulación, una subdivisión.
Pero nosotros queremos trabajar con muchas variables y no lo podemos ver. La gracia es que pudimos estudiar con estas herramientas redes o cascadas que tienen n niveles, son muchas variables, y lo que es más interesante es que conseguimos no solo parámetros CAES para los cuales hay multiestacionalidad, sino abiertos en el espacio de parámetros. Y lo interesante es que estas condiciones que encontramos tienen interpretaciones biológicas, o sea, vienen de una cosa totalmente matemática, pero encontramos condiciones que tienen sentido biológico. Entonces, por ejemplo, este es otro ejemplo, usamos esas técnicas. Esto pretende hacer una N-fosforilación secuencial, o sea, en vez de 2 hay N. Como yo les mostré 1, 2, imagínense que hay N. La E va fosforilando y la F va desfosforilando. Entonces, en este paper con Mercedes, también mi ex estudiante Magali Yaroli y Rick Richter, que está en Brasil y que es coautor de Antonio Lafache y que fue alumno de Carolina Araujo, encontramos una región en el espacio de todas las constantes, que son las Ks y las Ts, donde este sistema tiene como mínimo, o sea, no solo más de una, sino tiene como mínimo n si n es impar o n más 1 cuando n es par. Esta cantidad de estados positivos en la misma clase, no degenerado quiere decir que un jacobiano apropiado es distinto de cero. Y lo que es interesante es que hay otro abordaje que usa una degeneración totalmente distinta, que viene de lo que se llama Singular Perturbation Techniques en teoría de sistemas dinámicos, que ellos no dan un abierto, sino dan algunas selecciones de rate constants y de total amounts, no es una región explícita, pero encuentran el mismo número. O sea, nosotros usamos una degeneración, ellos usan otra que no tiene nada que ver, y encontramos este número n o n más 1. Pero en realidad lo que se conjetura es que el número máximo de raíces positivas que se pueden encontrar es 2n menos 1, o sea que es más o menos el doble. Y esto está demostrado para n igual 2, 3 y 4. O sea que con estas degeneraciones podemos encontrar muchas, pero no todas. Y voy a tratar de, con un dibujito, explicarles dónde está la dificultad. Entonces, esto que les voy a mostrar viene de otro paper del año 2007, con Maurice Rojas y dos chicos que en ese momento eran alumnos de undergraduate students, que no habían terminado la licenciatura, pero en Estados Unidos. O sea que trabajaron mucho. Teníamos este sistema de dos polinomios en dos variables, donde teníamos solo dos parámetros flotando. Y en realidad se sabía que había un resultado, muy pocos resultados de sharp upper bounds en general, aún en dos variables, muy pocos en términos de la cantidad de monomios, pero se sabía que podía haber no más de 5. Pero es muy difícil encontrar 5, finalmente encontramos una región donde había 5 soluciones para estos valores de A y B. Pero lo que sucede es que el área del conjunto de puntos donde había 5 soluciones tenía área más o menos 10 a la menos 7, era muy, muy chiquita. Eso quiere decir que si uno hace un sampling, se la pierde, ¿no? O sea, porque uno no sabe cuán chico tiene que hacer el sampling. Imagínense si hay muchas variables, o sea, necesitaría millones de parámetros para ver si los encuentro. Entonces lo que hicimos fue, podemos olvidar estas palabras, pero ellos dibujaron el discriminante. De hecho, lo dibujaron porque el discriminante en este caso es la condición en A y B, es el polinomio en A y B que se anula cuando estos dos polinomios tienen una raíz degenerada, cuando se anulan los dos polinomios y su jacobiano. O sea, en una variable que se anulan f y f' era b cuadrado menos 4c igual a 0, acá hay un polinomio que es el discriminante que se anula cuando hay un cero común de h1 y h2, donde el jacobiano h1 y h2 también se anula. O sea, la intersección de h1 igual a 0, h2 igual a 0 no es transversa. Entonces lo que hicieron es, en realidad está en escala logarítmica, digo, esto que está acá es discriminante igual a 0. Y lo que yo les pretendí contar es que en cada una de estas componentes conexas del complemento del discriminante, el número de raíces reales es el mismo. Por la forma del ejemplo, también las raíces no pueden cambiar de signo, porque no hay raíces en los ejes salvo la 0, 0.
y entonces en realidad el número de raíces positivas es la misma. Entonces, las chambers a las que uno llega por degeneraciones son estas que son las no acotadas, las que van a infinito. O sea, estas que ven ustedes acá por afuera son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Ahora, resulta que si uno calcula el número de raíces reales en estas chambers, no consigue, raíces positivas, no reales, positivas, no consigue más de 3. Ahora, esto que ustedes ven acá, así chiquito, lo empezaron a amplificar hasta 1700 veces. Entonces, acá se empieza a ver como algo, y después de 1700 veces, acá adentro aparece esa región que tenía un área del tamaño de A5 por 10 a la menos 7. Y acá adentro es donde están ese A y B que encontramos. Entonces, típicamente todas las técnicas de generación, esto que les digo es metamatemática, es mi intuición, van a ir a agarrar estas cosas donde puedo degenerar mis parámetros haciendo uno mucho más grande que otro. Típicamente, en realidad, que un monomio en los parámetros es más grande que otro monomio en los parámetros, y vamos a alcanzar esta, pero es muy difícil, no hay por el momento buenas técnicas. O sea, en un ejemplo en particular, como esto que los chicos parametrizaron, estuvieran muy jóvenes, se jugaron la cabeza del tiempo y lo lograron encontrar. Pero típicamente lo hicieron finalmente por sampling porque dibujaron la región, ¿está bien? Lo lograron parametrizar la región. Pero en general es muy difícil. Entonces, los mayores desafíos es encontrar cotas inferiores que sean precisas para el número de soluciones positivas de familias de sistemas polinomiales sparse, que en español es ralos. Eso quiere decir que fijamos la estructura monomial de antemano, no que no tienen por qué tener pocos monomios, quiere decir fijamos la estructura monomial de antemano. Podría ser un polinomio con todos los monomios de grado 7 en 5 variables, pero fijamos la estructura de antemano, y una vez que fijamos la estructura queremos encontrar una cota precisa inferior para estas familias paramétricas, y hacer esto efectivo en sistemas biológicos realistas, y lo mismo con cotas superiores. Hay cotas superiores, la primera y genial es la de Khovansky, del 91, que fue una cosa así muy innovadora porque demostró que había una cota que dependía del número de monomios, pero claramente no Sharp. Y nosotros tenemos unos trabajos en el caso en que hay n más 2 monomios en n variables, que a mí me gusta mucho, pero fíjense que todavía estamos muy lejos del caso general y o sea, no nos sirven para trabajar en sistemas biológicos realistas. Entonces, también cosas que son tan lejos de estar resueltas es estudiar los estados estacionarios estables, lo que lo definí muy rápidamente, pero son los que son atractores de trayectorias cercanas, y hay trabajos recientes interesantes de estos grupos de gente. Y lo que no está hecho, o sea, también trabajos muy interesantes de gente estudiando oscilaciones, pero no hay trabajos así a gran escala de predecir o decir que es imposible tener oscilaciones de la estructura de las redes. Un sistema que típicamente oscila, por ahí vieron Lotka-Volterra, que en realidad esas ecuaciones son de la pinta de Mass Action Kinetics. Entonces, en general es difícil de la estructura predecir. Como les decía, hay resultados parciales, pero necesitamos nuevas ideas matemáticas, y hay ideas matemáticas que están, pero a estos sistemas grandes no sabemos bien cómo aplicarlas. Entonces el mensaje es que podemos usar herramientas de geometría algebraica para dar una idea cualitativa de lo que pasa aún sin simulaciones. Y si toma su coeficiente en este abierto que le digo, entonces va a tener le aseguramos que va a tener tantos estados de equilibrio distintos. Nosotros pensamos que eso nos permite ver más que si uno se para en un sistema específico, pero por supuesto para responderlo, aparte de cosas de geometría algebraica real y computacional, y numérica, hace falta sistemas dinámicos y bioquímica. Entonces me despido, les agradezco mucho por haberme escuchado, y los invito a que si tienen cualquier paper excelente, en alguna aplicación que use herramientas de álgebra, geometría o topología, lo manden a este Science Journal, que es más o menos nuevo, de álgebra y geometría aplicadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Agradecemos, Alicia. Se escuchan los aplausos de los... muy bien.
fácil. Gracias, Alicia. No sé si hay preguntas en el chat, Mauricio. Por el chat no hay preguntas todavía. Están Ya. agradeciéndole, eso sí, por supuesto. Muy bien, gracias. Y si hay alguien que desea hacer una consulta, Alicia, puede prender su micrófono y preguntar. Acá hay alguien que tiene la mano levantada. Perfecto. ¿Tú te encargas de...? Sí, a ver, listo. Entonces, Tú tienes el poder ahí. Gonzalo, no sé, se supone que debería poder. Gracias a los que me agradecieron. Sí, Alicia. No, bajo la manito. Bajo la manito. ¿Hay alguien? Sí, que levante la A ver, mano. sí. Sí. A ver, acá, sí. A ver. No sé si, a ver, disculpen, estamos aprendiendo. Bueno, mientras tanto, Alicia, yo creo que es una consulta. Salomón Rebollo, mientras buscan más debería preguntas, poder... es cuando uno mira, por ejemplo, ciertas ecuaciones diferenciales parciales parabólicas y las trata de escribir en grafos finitos dirigidos, obtiene sistemas de ecuaciones diferenciales como lo que escribiste. Entonces la pregunta es si, como tú tienes estos grafos y estas ecuaciones diferenciales, ya puedes saber cuáles son las EDP parabólicas de las cuales provienen, porque ahí entonces habría alguna información extra que podría aprovecharse para estudiar estos sistemas. Sería buenísimo, pero tendrías que mandarme alguna, porque has visto que estas no son ordinarias, no son diferenciales parciales. No son ecuaciones diferenciales parciales. Derivadas parciales. Son la discretización de parciales parabólicas en grafos. Ajá. Bueno, no, nunca vi eso. Si tienes alguna referencia, me lo mandas y veo si... Sí, de ahí conversamos, sí. Con Mauricio tenemos algunas cosas por ahí que podemos conversar. Dale. Mauricio, no sé si has encontrado mientras tanto, mientras rellenaba. No, esto es un trabajo que hicimos unos trabajos que hicimos con Rubén hace harto tiempo atrás, no vamos a decir cuánto, tal como dijo al principio. Y esto era simplemente jugar con la idea de discretización, pero no tenía por qué ser con diferencias finitas, etcétera. Era con un grafo cualquiera, veamos qué podemos hacer. Y entonces a la hora de incorporar una variable temporal nos quedaban sistemas de Edo, ¿ya? Sobre grafos, y que efectivamente después con Rubén estudiando cosas tal vez un poco más físicas o tratando de darnos las de físicos, más bien dicho, ¿ya? Aparecían leyes de conservación, etcétera, cosas de estilo incompresibilidad de fluidos, y entonces nuevamente te quedaban Edos con una restricción algebraica, ¿ya? Ajá. Entonces como que por interno con Rubén estábamos conversando, como las de nosotros, de hace un tiempo atrás. Bueno, envíenmelas. Voy a contestar una pregunta que vi, que alguien dijo que le sonaban las ecuaciones de epidemiología. De hecho, los modelos SIR, SAFE, todos esos tienen esta misma estructura, pero tienen comportamientos muy distintos. O sea, el mundo, o sea, hay una cosa que se llama llamamos el Hungarian Lemma, hay unos húngaros, Harsh y Todd, que demostraron cuáles son las ecuaciones, sistema de ecuaciones diferenciales polinomiales, o sea, x punto igual a f de x, que vienen de mass action kinetics, de un grafo de reacciones químicas teórico. Y la caracterización es fácil de decir, es que en el polinomio fi, el monomio que tenga coeficientes negativos tiene que ser divisible por xy. Es sí, solo sí en la fi, cualquier monomio con coeficiente negativo es divisible por xy. Entonces entran muchas ecuaciones, todas estas de estos modelos epidemiológicos entran, pero no tienen, o sea, es muy grande el universo de las ecuaciones que vienen de mass action kinetics. Y hay otras que se estudian en química, que son las que son siempre reversibles y son complex balance, etcétera, digamos. Tiene la misma forma, pero no tienen por ahí las mismas propiedades que estas redes biológicas que estamos estudiando. Alicia, muchas gracias. También te preguntan por el chat si es que con esta forma de estudio se puede analizar la estabilidad de los puntos de equilibrio. Bueno, Que sí, tiene que ver precisamente con...
Claro, yo dije, hay trabajos que están, o sea, si yo tengo un punto es muy fácil decirlo, ¿no? Bueno, lo miro, le miro el jacobiano y le miro los autos. Claro, pero tenemos las cosas implícitas, el punto es cualquier punto y tenemos las constantes. ¿Cómo hago eso para instanciarlo acá? Y hay gente que yo, o sea, si lo después lo ven en YouTube, figura algunas referencias, si no me pueden escribir y les envío referencias. No es fácil de hacerlo en la práctica, o sea, la teoría matemática está, pero hay demasiadas variables y no es explícito. Entonces, ¿cómo se hace para predecir si para algún X que está, para algún K, para algún T, voy a poder encontrar todos los autovalores con repartir menor que cero? ¿No? Excelente. ¿Alguna pregunta más? Comenta aquí Piero Visconti, la misma persona que hizo la pregunta de epidemiología, da las gracias, y dice que habría que ver si los grafos de otros problemas están asociados a otra estructura geométrica. O sea, si podemos buscar estructuras geométricas, esa es la idea, ¿no? Típicamente, es que típicamente tener más geometría entrega más herramientas. Entonces, la pregunta está abierta, ¿no? Sí. O sea, yo lo que pretendía decirles es que hay demasiadas cosas y hay comportamientos muy distintos. Lo que yo elegí es concentrarme en estos que usan los Claro. bioquímicos moleculares, pero dentro de este universo hay muchos otros lugares para trabajar y con propiedades distintas. Excelente. Creo que estamos casi en la hora Así es. para ir a un café virtual. Tengo entendido con unas galletas virtuales. Así que bueno, agradecemos a Alicia por esta hermosa charla y esperamos verte por Chile en persona, ¿no? Voy. Gracias, Alicia. No, muchas gracias a ustedes. Entonces, información, ahora vienen las sesiones, muchas sesiones van a empezar a abrir sus reuniones ahora, ¿ya? Por si es que quieren ir a sus sesiones ya. Lo otro importante es que después del trabajo de sesiones viene la plenaria de Felipe Fandija. ¿Ok? Entonces, le agradecemos a Alicia de nuevo y supongo, Saulito, dejamos esto abierto por Si un dejan rato. abierto, les voy a devolver que sean ustedes los hosts. Ya, a Saúl, por favor. Ya, Saúl, ¿Ya? okay. Antes de irme por las dudas. Sí, unos minutos más y porque después tengo que ir a abrir otra sala de una sesión. Sí, dejamos unos minutos abiertos. ¿Ya? Incluso podrías tratar, Saulito, de tratar de habilitar los micrófonos para ver si podemos. Están habilitados, según ¿Están yo, habilitados los micrófonos? podían cada uno desmutearse y hablar. Ya. Bueno, ahora tú eres host. Chao, que les vaya bien. Chao, Alicia. Muchas gracias por Alicia, aceptar la todo. invitación. Muy amable. Gracias. Muchas